Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 43 al 45. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado de manera que no podían comprenderlas. Y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos las palabras de Jesús dirigidas a los suyos, las cuales en aquel momento les resultaban casi ininteligibles. No entendían bien que lo que les estaba diciendo el Señor iba a ser entregado en manos de los hijos de los hombres. Fíjese, el que era Dios por naturaleza, el que tenía todo el derecho y toda la justicia, el que pudo haber venido a juzgarnos, de hecho ya lo estábamos por causa de la transgresión primera, vino sin embargo a hacer todo lo contrario, vino a salvarnos, a salvar todo lo que estaba perdido, y estábamos todos perdidos, de la vida. Vino a hacer eso. Y fíjese, descendió de lo más elevado, de la condición más sublime, de su condición de palabra de Dios, creador del mundo, del universo, de todo lo visible y lo invisible. ¿Y a dónde descendió? Y a lo más bajo. Fíjate qué ejemplo monumental de humildad, de lo más elevado a lo más bajo. Así descendió. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué rebajó, por así decirlo, pongamos esto entre comillas, su condición divina? ¿Por qué? ¿Por qué bajó de aquel lugar que nunca dejó de ocupar por otra parte, pero ahora venía a posibilitar que también el hombre, que estaba así, instalado definitivamente en lo más bajo, pudiese ascender al lugar donde él estaba? Dicho en otros términos, vino a posibilitar que el hombre, que estaba en la muerte, pudiese levantarse de la muerte y ascender a la plenitud de la vida. Pero para eso tuvo que hacer todo un sacrificio a partir del ejemplo supremo de la humildad. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que son para conservar para siempre. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. Y el Señor se humilló. Se hizo nada el que era la totalidad, ¿se da cuenta? Y fíjese, aquel que pudo haber juzgado a todos, que de hecho los juzga, pero los juzga desde un lugar que el hombre no reconoce, que el hombre desconoce. Los juzga desde la misericordia. Vino, sin embargo, a ser juzgado por la injusticia de los hombres, entregado en manos de los hombres. Hombres que podíamos calificar, uno diría en su totalidad, sí, de pecadores, de alejados de Dios, sí, separados de la vida, habitando en la muerte de las tinieblas, de un mundo en ignorancia, de un mundo pecador, que está configurado por ellos mismos, claro está. En manos de ese juicio vino el Señor, vino a padecer la plenitud de la injusticia para sacar a luz por su resurrección la plenitud de la justicia, la cual es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que el hombre viva. Dios hizo al hombre para que viva. Y el hombre estaba muerto, alejado, separado de la vida, separado de Dios, del autor de la vida, muerto en delitos y pecados.
Y entonces vino a soportar ese juicio desde el lugar más humillado al cual se sometió. Sabemos cuál es el fin de esta historia en lo que hace a su porción, digamos, mundana. Sí, efectivamente, en manos de pecadores fue entregado Jesús, de incrédulos, curiosamente aquellos que decían ser sabios, y sabemos que fue muerto, pero el Señor resucitó. Fíjese, acá está el ejemplo opuesto. El que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de esclavo, fue elevado hasta el lugar de la gloria, de la vida en la gloria, al lugar que podríamos calificar en un solo término al trono de Dios, que nunca dejó de ocupar, pero del cual se olvidó mientras estuvo con los hombres, precisamente para salvar a los hombres. Y entonces, ¿qué vino a ocupar? El lugar de los hombres asumiendo la naturaleza nuestra, y el último lugar. El último, el que es juzgado por la peor gente. Y sin embargo se somete. Quiere manifestar hasta el fin, hasta dónde alcanza, hasta dónde desciende la injusticia de los hombres. Hasta ahí descendió él. Y ahí padeció la muerte por todos nosotros. La muerte que no estaba en él, la muerte que vino a aniquilar, la padeció el Señor muriendo la muerte de todos. Y por su resurrección, claro está, sacó a la luz la vida. Y la vida que ahora podemos participarnos todos, porque lo que vino a hacer el Señor justamente fue a salvarnos. Dios no envió a su Hijo para que venga a condenar al mundo, sino para que el mundo encuentre la salvación por él. Y efectivamente, este es el misterio de la fe, misterio de la unidad. El que cree en el Hijo no muere. Aunque esté muerto, vivirá, como dice el mismo Jesús, se lo dice en varias oportunidades a muchas personas, en este caso puntual a Marta de Betania. Y si vive, una vez que resucita, por la fe, no morirá jamás. Fíjese, vino a traer la vida, aquel que padeció la muerte por todos. Qué ejemplo de humildad, ¿no? Tantas veces se define la humildad como la raíz del árbol de la sabiduría, y efectivamente es así. La persona humilde, la persona que reconoce la necesidad, no la tenía Jesús, pero la experimentó por todos nosotros. La necesidad nuestra experimentó. La necesidad de algo que él no tenía. El Señor no necesitaba vivir eternamente, ya es eterno por naturaleza. Pero quiso gustar la muerte por todos en el cuerpo de su naturaleza humana. En nuestro cuerpo, en nuestra propia naturaleza, hermanos. Quizá esto no pueda ser muchas veces así, dicho a priori, como una exposición teológica, que puede ser comprensible desde el punto de vista de la intelección, de la inteligencia. A lo mejor lo entenderíamos recién cabalmente si realmente lo experimentamos. Y esto hay que experimentarlo. Y hay que experimentarlo a partir de esta lección del Señor, de una de las tantas, todas las necesarias, que nos dejó el Señor. La lección de la humildad. Recuerde, el que se humille será ensalzado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en este evangelio y en cómo a veces uno es incapaz de ir al fondo de las palabras del Señor. Al igual que los apóstoles, uno llega a pensar que solo a través de la violencia puede uno quitar a sus enemigos de enfrente, ganar las batallas. En cambio, Jesús no nos muestra eso. No es violento con nadie. Escucha, espera. ¿Por qué? Porque su reino es otra cosa. Es otra cosa, tan otra cosa
como difiere la muerte de la vida. Mi reino no es de este mundo, enseñó Jesús. Y efectivamente, casi diríamos, fíjate una frase que resulta paradojal y curiosa, el reino del revés, ¿se da cuenta? El reino de la humildad, el reino de aquel que gobierna desde una humildad honesta, veraz, desde una humildad que por la experiencia en su padecimiento nos lleva precisamente al lugar donde el Señor nos va a llevar, guiados por Él naturalmente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de santidad, tu espíritu de humildad, Señor, tu espíritu de vida. Queremos andar guiados, pastoreados por este espíritu en Cristo Jesús. Y en tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.